venir, por estar aquí una vez más en una de nuestras actividades de AJA. Siempre en nuestras actividades parto haciendo un poquito la historia de nuestra agrupación, ¿verdad? Nosotros somos la agrupación judía Diana Aarón, varios de ustedes ya nos conocen, ¿verdad? Nuestra agrupación surge el año 2019 sin nombre todavía, como una agrupación de judíos independientes, de personas judías independientes que teníamos distintas nociones también de la judeidad misma, con ideas bastante críticas, bastante diferentes a lo que se suele, al discurso que suele emitirse oficialmente, ¿no? Y con la necesidad de poder decir ciertas cosas y pensar ciertas cosas y agruparnos en torno a ideas, pero también con la posibilidad de discutir. Y en el año 2020, en plena pandemia, decidimos nombrarnos, ¿verdad? Y decidimos nombrarnos con el nombre de una mujer partisana, de una mujer de la resistencia, y ahí es donde aparece la sonrisa de Diana, como siempre la llamamos mucho su sonrisa, ¿no? De Diana Aarón Svilivsky, detenida desaparecida, fue militante del MIR y a los 24 años la toma la DINA y la desaparece estando embarazada. Pero ella fue mucho más que eso. También fue una librepensadora, fue una periodista, fue una mujer muy arrojada, ¿verdad? Y muy luminosa. Que además es muy atingente la figura de ella hoy en día, ¿verdad? En este año que estamos conmemorando los 50 años desde el golpe civil-militar aquí en Chile. Pero como AJDA tiene una mirada usualmente un poco más amplia, hoy día hemos decidido hacer un panel por los 50 años que no solo habla de los 50 años, habla de otras persecuciones, de otros genocidios, de otras dictaduras y de otros procesos también de reconciliación, de justicia, de verdad y de posible, ojalá, paz. Queremos partir por agradecer a LOM, muchísimas gracias, que es de nuestro compañero muy importante además para nosotros estar acá, porque esta editorial siempre ha promovido ideas que compartimos, ¿verdad? Literatura que compartimos, pensamiento que compartimos, así que muy atingente todo el día de hoy. El nombre del panel que nos convoca hoy es A 50 años del golpe civil-militar en Chile, la memoria y las luchas por el nunca más. Son reflexiones a la luz de procesos post-dictaduras y post-genocidios. Antes de dar inicio a nuestro foro, pensamos relevante tomar un momento para recordar el origen de un concepto, de una palabra, que es central al tema que nos convoca, y también a conocer en breve la historia de la persona que lo elaboró. Me refiero a Raphael Lemkin. A partir del año 1921, él no podía sacarse de la cabeza la siguiente pregunta: ¿por qué la matanza de 1 millón de personas es un crimen menor que matar a una sola? El incidente que le provocó esta preocupación fue la detención de Sogman Tehlirian, un revolucionario armenio que asesinó a Talat Pasha, el dirigente máximo del Imperio Otomano, que llevó a cabo la matanza de 1,5 millones de armenios. Y sobre eso, más tarde, hoy vamos a conocer en más detalle, yo creo. Bueno, Lemkin fue un abogado judío, nació en Polonia a principios del siglo XX. Y así él conoció de cerca los pogromos, los ataques salvajes y repentinos a la comunidad judía de esa época. Y desde niño a Lemkin le espantó las historias de los primeros cristianos asesinados por los romanos. Pero fue la matanza armenia, de la cual escucharemos más tarde, lo que le indujo a una búsqueda permanente para conseguir reconocimiento de que los crímenes masivos cometidos por los estados son una clase de crimen aparte. Y bueno, él propuso a la Liga de las Naciones declarar que la destrucción de grupos nacionales, raciales, religiosos, debería ser declarado un crimen internacional. En ese momento casi lo único que fue el crimen de los piratas, piracía, ¿cómo se llama? Piratería. Sí.
Pero la Liga lo rechazó. Y ese año fue, el año que rechazó eso fue 1933, fíjense. Y en el año 1939, Lemkin sobrevivió el bombardeo de un tren que salía de Varsovia tras la invasión de Alemania. Quedó convencido de que lo que venía iba a ser sumamente grave. Con mucha dificultad pudo llegar al pueblo, a su familia, para tratar de convencerlos que era urgente irse de una vez de ese lugar. Su familia dijo, ¿y por qué? Si nosotros siempre hemos vivido acá, ¿qué nos va a pasar? Nada. Pero su madre y otros familiares desestimaron sus preocupaciones. Y bueno, terminaron muriendo 49 personas de su familia. Él logró llegar a Nueva York y después formó parte del equipo jurídico que formó a cargos en los juicios de Nuremberg. Y en ese momento se estaba buscando cómo elaborar una palabra que encapsulara la matanza reiterada y sistemática que estaba sucediendo en Europa. Decía vandalismo, barbarismo, magyarización. Ninguna de estas palabras le parecía adecuada. Por fin se le ocurrió una palabra híbrida que combinaba genos del griego, que significa raza o pueblo, y sida, que del latín, que significa destrucción. Y entonces lo que anteriormente se conocía simplemente como un crimen inimaginable, es así como se refirió Churchill después a lo que estaba pasando en Europa, ahora tenía nombre. Bueno, es interesante notar que Raphael Lemkin fue un judío que trascendió el trauma de su propio pueblo y fue capaz de decir ante la destrucción, esa destrucción, que de ningún pueblo puede uno quedarse indiferente. Él sabía perfectamente, estaba consciente de que el holocausto no era la primera, ni sería la última vez cuando el mundo quedaría como testigo a la exterminación de un pueblo. Y la pregunta que tanto le preocupó, que tanto perdió, sabe que hasta se decía que tenía pesadillas reiteradas donde aparecía su madre asesinada. Bueno, la pregunta sigue vigente hoy. ¿Por qué la matanza de 1 millón de personas es un crimen menor que matar a una sola? ¿Por qué algunos insisten en pena de muerte o cadena perpetua cuando una persona es asesinada, pero reina la impunidad y olvido cuando se trata de crímenes masivos cometidos por un Estado? El gobierno popular, con sus 40 medidas, va curando las heridas buscando recuperar, con justicia y sin transar, lo que Chile se ha ganado. Multiplicando lo amado, repartiendo la riqueza, espantando la pobreza, nos mira el mundo asombrado. 1973, septiembre 11 mortal. La arremetida final del sabotaje se ve. El fiero Allende da fe de coraje en la moneda y en su pueblo a fuego queda, porque han visto al presidente caminando eternamente por las grandes alamedas. Tengo fe en Chile y su futuro, superarán otros hombres el momento en que pretende imponerse la traición. Sigan sabiendo ustedes, compañeros, que se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Que se abrirán las grandes alamedas por donde pase el
Estas son mis últimas palabras, con la certeza que mi sacrificio y el de ustedes en vano no será. Sigan sabiendo ustedes, compañeros, que una sanción moral castigará esta traición, cobarde felonía de este momento amargo y gris, que se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad, que se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Agradecer a la agrupación, como dije, Diana Arón, es muy importante esta actividad, 50 años del golpe, y bueno, pensar memoria, verdad, justicia desde América Latina y también de esta visión universal. Quiero agradecerle también a Paulo y a los compañeros del OM por esta iniciativa. Tuve la suerte de conocerlo a Paulo en Buenos Aires hace pocos meses en la presentación de un libro de un muy querido amigo que estuvo exilado en Francia también, y que de alguna manera nos permite, bueno, entrar a esto que es parte de una historia humana. Agradezco la presentación de la compañera que justamente empezó con una historia de vida, que es la del inventor de la palabra genocidio, Raphael Lemkin. Y yo quisiera empezar esta presentación sobre el genocidio armenio con otra historia de vida, una historia de vida de una mujer. Seguramente si vamos a la segunda imagen, pueden ver una foto de una joven, Aurora Mardiganian, que lo pueden ver ahí. Y Aurora Mardiganian era una adolescente de 14 años cuando el régimen turco comenzó la deportación de los armenios. Los armenios eran una minoría cristiana dentro del Imperio Otomano, y la familia de esta joven fue asesinada. Ella fue secuestrada y vendida como esclava sexual en el interior de Turquía. Aurora logró escapar y después de una odisea muy larga, atravesando varios países, encontró refugio en América, particularmente en los Estados Unidos. Allí ella escribió, y se los voy a mostrar porque lo tengo acá, esto es lo bueno de estar en mi casa, sus memorias. Un libro que está acá editado en Buenos Aires, originalmente escrito en inglés, que se llama Subasta de Almas, ¿no? Aurora puede ser como una especie de Ana Frank armenia, donde en este libro ella explicó todo lo que le pasó, todos los horrores que vivió en el genocidio. Y este libro fue la fuente de inspiración para la primera película muda de 1919 sobre un genocidio del siglo XX. Esta película, de hecho, se proyectó también acá en Sudamérica, en Buenos Aires, en 1920, ¿no? Y lo más interesante de todo es que la protagonista de la película fue la propia Aurora. O sea, fíjense el doble trauma de alguien que atraviesa un genocidio y después es protagonista de su propio dolor. El genocidio contra los armenios fue básicamente el asesinato de más de 1 millón de seres humanos planificado y ejecutado por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923. Es un crimen que hasta el día de hoy ha quedado impune, y lamentablemente este genocidio permanece hasta hoy silenciado, oculto y desconocido para muchas personas. Y uno se puede preguntar lo siguiente: ¿por qué el conocimiento sobre el intento de destrucción de los armenios, que transcurrió, como se dijo antes, en uno de los siglos más violentos de la historia, puede ser relevante para el siglo XXI?
Primero, vuelvo a repetir algo que ya se dijo en la anterior presentación, porque el concepto de genocidio fue creado por el jurista judío polaco Rafael Lemkin, justamente conmovido por las atrocidades que habían sufrido los armenios en el Imperio Otomano y obviamente por la posterior impunidad. Voy a leerles muy brevemente la definición de 1948 de la Convención de Naciones Unidas para la Prevención del Delito del Genocidio, ¿no? Para saber de qué hablamos cuando hablamos de genocidio. Donde dice en su artículo 2, les leo: se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. ¿Cómo? Con la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad físico-mental de los miembros, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo. En el caso armenio se dan cada uno de los puntos señalados en la definición jurídica. El segundo elemento de por qué es importante analizar este genocidio es que, como también se dijo, al ser el primer genocidio de la modernidad, muchas de las características de este caso las vamos a ver presentes también en otros, como por ejemplo en el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial, en los años 90 en Ruanda, donde la minoría tutsi fue aniquilada por los hutus. Y en tercer lugar, y esto es interesante y a veces poco estudiado, la primera vez que se utiliza el concepto legal de crímenes contra la humanidad fue justamente en mayo de 1915. Un cuarto punto que me parece que genera una vinculación con un poco los otros casos que se van a ver hoy, es la conexión histórica que hay entre el asesinato masivo de los armenios y obviamente su impunidad, con lo que posteriormente fue el Holocausto o la Shoah contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Una de las particularidades de este genocidio es que hasta el día de hoy no es reconocido por el Estado que lo perpetró y que usufructúa obviamente esos crímenes, y que la negación, y vamos a hablar también creo de negacionismo en estos paneles, del Estado turco significa de alguna manera la prolongación de las muertes de 1915. Al negarse el asesinato de los cuerpos, se busca destruir también la memoria, no solamente de los descendientes, sino también silenciar todo conocimiento sobre el exterminio. Me gustaría entonces explicarles un poquito, ya al haber dado estas características de por qué es importante, muy brevemente, porque disponemos de poco tiempo, si vamos a la cuarta imagen, explicarles un poco qué fue el genocidio armenio, brevemente. Ahí pueden ver una imagen de lo que fue la deportación de la población armenia. Si vamos a la quinta imagen, van a ver un mapa. Ese mapa lo que les muestra a ustedes es, en los puntos rojos, donde fueron asesinados los armenios, fueron deportados, y básicamente lo que sucedió en el marco de la Primera Guerra Mundial es que el Estado otomano tomó la decisión de exterminar a la minoría armenia a través del procedimiento de la deportación. Los primeros que fueron asesinados fueron los varones armenios que estaban en el frente de guerra por los propios camaradas de armas turcos, ¿no? Se desarmaban los batallones de armenios y se los asesinaba. En segunda instancia, y por eso quizás, no sé si en Chile la fecha es conocida, pero acá en Argentina sí, la fecha de conmemoración del genocidio contra los armenios es el 24 de abril. ¿Por qué? Porque el 24 de abril es cuando en la ciudad de Constantinopla se secuestra a los líderes religiosos, políticos y
y profesionales de la colectividad armenia de Turquía. Se los lleva al interior y después se los ultima. Y por último, lo que tenemos es un procedimiento que vemos en todos los genocidios del siglo XX, que es la deportación de mujeres, niños y ancianos y su asesinato en los diversos campos de concentración. Este fenómeno tiene un momento entre los años 1915 y 1916, y justamente el fenómeno del genocidio se da, como dije antes, en el marco de la Gran Guerra. Turquía era aliada de Alemania y de Austria. En ese sentido, durante la Guerra Mundial es que se ejecuta entonces este genocidio. Como ustedes pueden ver en la imagen 5, que está ahí el mapa con las distintas partes, los armenios eran una minoría que estaba dispersa en todo el Imperio Otomano. Se está hablando de alrededor de más de 1 millón de personas que fueron exterminadas, estamos hablando de alrededor del 90% de la población armenia, y la pregunta obviamente es cómo podemos entender y de alguna manera analizar esta planificación sistemática de parte del gobierno otomano. Encontramos 3 dimensiones. Una, a nivel internacional, lo que busca hacer el Imperio Otomano es terminar con lo que ellos consideran una cuestión que denominan así como la cuestión armenia, así como en la Segunda Guerra Mundial para los nazis hay un problema judío, los otomanos utilizan la herramienta política del genocidio para destruir a esta minoría. Segundo, hay una concepción imperialista por parte de los otomanos que buscan una expansión hacia el este, y en ese sentido esa política imperialista, que se la denomina como pan-turquismo, lo que busca justamente es homogeneizar el territorio del imperio y tener una política demográfica donde ninguna minoría, este era un imperio multiétnico, donde no había solamente población turca, había judíos, griegos, armenios, asirios, árabes, kurdos, y en ese sentido entonces, en ese proyecto del marco de la Primera Guerra Mundial, se implementa una política de homogeneización al interior del imperio. Por último, y esto es como para, no sé de cuánto tiempo más dispongo, si vamos a la imagen número 8, que pueden ver ahí la portada del libro que se acaba de publicar acá en Argentina, y al que le interese también se puede conseguir, se puede comprar vía online. A mí me encantaría en algún momento poder viajar y estar con ustedes allí en Chile. La idea justamente para mí fue hacer este libro, ¿para qué? Para poder acercarle a un lector, a una lectora que por primera vez quiere saber de este tema, que quizás escuchó hablar del genocidio armenio, pero no tiene una cantidad de bibliografía, de información, poder acercarse a este tema y poder analizarlo desde una perspectiva universal y de derechos humanos. En el libro a mí lo que me interesa fue no solamente ver a los perpetradores y sus políticas genocidas, sino también las formas de resistencia. Obviamente hay un desbalance entre perpetradores y víctimas, pero lo que me interesa es las historias de vida, como por ejemplo la que les conté de Aurora, pero las de un montón de otros más, como por ejemplo, si ustedes van a la imagen número 3, perdón Paulo que te llevo de un lugar al otro, pueden ver un cuadro de un sobreviviente del genocidio, y ese señor, que se llama Archie Gorky, cambió su nombre y fue uno de los pioneros del denominado expresionismo abstracto. También escapó del genocidio, se exiló en los Estados Unidos, y en ese cuadro que ven ahí pueden ver a este artista con su madre que muere durante el genocidio. Ahí hay todo un capítulo que a mí me interesa mucho analizar sobre memoria, trauma, y además la búsqueda de justicia. Nosotros desde Sudamérica tenemos
una de las pocas regiones del mundo que ha reconocido el genocidio en sus 3 niveles, que son el poder ejecutivo, el judicial y el parlamentario. Argentina, por ejemplo, ha hecho una contribución a nivel global en materia de derechos humanos para el reconocimiento del genocidio contra los armenios, justamente en lo que es la cultura política latinoamericana de búsqueda de verdad, memoria y justicia. En ese sentido, entonces, es como yo quiero y pienso que estos paneles, como los que vamos a tener hoy, generen un diálogo, una conversación, un punto de reflexión para decir nunca más desde una visión que vaya más allá de un grupo étnico, de una coalición de aquellos que son perseguidos, pero que también resisten, de una coalición donde se incluyan las mujeres, las minorías sexuales, los grupos nacionales perseguidos, étnicos, religiosos, y por qué no, todo aquello que tristemente hemos vivido en América Latina. El genocidio contra los armenios es tristemente, como les dije, el punto inicial del siglo de los genocidios. Se denomina en algunos autores el siglo XX como el siglo de los genocidios. Ojalá que el siglo XXI sea el siglo del nunca más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de vuelta a todos los compañeros y compañeras, porque esta actividad realmente es una gran alegría, y un gran honor para mí. Les agradezco mucho. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a LOM, a la Agrupación Judía de Alarón, por esta convocatoria y por tener el privilegio de conversar e interactuar con ustedes. Yo, más que una ponencia, en realidad creo que tenemos que hacer una reflexión colectiva por lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país, que es de alguna manera una réplica de lo que está ocurriendo a nivel global. ¿Ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que el discurso ultraderechista en Chile de reivindicación y de homenaje a la dictadura, de negación atroz, diría yo, y perversa de los crímenes, reivindicación de alguna manera del crimen como una herramienta política legítima para resolver los conflictos políticos. Esa situación y ese es el relato que se pretende instalar hoy, y a mi juicio con poca respuesta política y social que contraponga esto. Porque a una situación como esta no se reacciona a la defensiva, se reacciona a la ofensiva. Somos un país en el que todos sabemos que se cometieron crímenes feroces contra la humanidad. Un país donde desde el mismo día 11 de septiembre, que ya está siendo cuestionado, como si hubiera una posibilidad de consensuar algo respecto al golpe de Estado, que no sea la verdad histórica, que fue un crimen de lesa humanidad que dio inicio fundacional al terrorismo de Estado que asoló nuestro país durante 17 años. Pues bien, estamos en una situación en que no solo la extrema derecha, no solo la llamada derecha democrática, que a mi juicio prácticamente en Chile no existe, porque podemos ver que esa llamada derecha democrática se acopla a todas las iniciativas y al relato de la extrema derecha. Pero lamentablemente también sectores del llamado progresismo que están dispuestos a revisar el golpe de Estado. Porque una cosa es revisar
o reflexionar, que se ha hecho hasta el cansancio sobre el proceso político que fue la Unidad Popular, que entre paréntesis, dudo que exista otro proceso político emblemático a nivel mundial, aparte de la Revolución Francesa y la Guerra Civil Española, que haya sido más estudiado, más analizado y más reflexionado que la Unidad Popular. Una cosa es eso y otra cosa es pretender que vamos a llegar, como decía antes, a consensuar algo respecto al golpe de Estado. No hay nada que consensuar. Hay solo una verdad histórica. Y en eso creo, insisto, que la firmeza no ha sido tal. Ha habido debilidad en la respuesta. Y se ha tendido a un revisionismo que es tremendamente peligroso, porque es funcional a las intenciones de instalar este relato perverso en el seno de la sociedad. Pues bien, para vincularlo esto, sin duda, con la memoria, con la Shoah, es necesario, ¿no es cierto?, recordar y precisar lo que todos sabemos. Estas conductas de los estados de persecución masiva, de exterminio contra poblaciones, contra grupos políticos, esto fue básicamente a partir del descubrimiento que la comunidad internacional hace de los horrores del Holocausto, que asumen la necesidad de regular penalmente esas conductas. Y así surgen los crímenes contra la humanidad, que son calificados como crímenes no solo contra la vida, no solo contra la integridad personal, contra la libertad de los individuos, son crímenes contra la condición humana. Ese es el bien jurídico que se ataca cuando se hace desaparecer, cuando se ejecutan masivamente, cuando se torturan opositores políticos. Y al atacar la condición humana, es lo que ha señalado la comunidad internacional, lo que hace es que se pone en peligro la paz mundial. Y por eso estos crímenes son inamnistiables, son imprescriptibles y son de jurisdicción universal. Y por eso se hizo posible la detención de Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998. Que, entre paréntesis, a mi juicio dejó en evidencia de forma dramática los pactos tácitos de impunidad sobre los cuales se construyó la transición. Ese es el vínculo con la Shoah. Y la Shoah es memoria que ha sido posible ir construyendo y que tiene que ver no solo con la identidad y la cultura judía, sino con la identidad universal. Ese es el gran valor que tiene la memoria y la Shoah. En el caso nuestro, la memoria se ha construido con muchísima dificultad y ha sido más bien deficitaria, porque la memoria se construye con ciertos pilares básicos. Uno de ellos es la verdad, pero la verdad no contenida en mamotretos como los informes de las comisiones nacionales que no los lee nadie más que los expertos, o en la sentencia de voluminosos juicios por las situaciones de crímenes, no solo los emblemáticos como se llaman, sino que una cantidad de juicios, tardíos por cierto, pero que evidencian las atrocidades. Esa verdad tiene que ser una verdad colectiva. Y es una obligación del Estado de Chile hacer lo que no ha cumplido. Porque la verdad colectiva es la verdad a la cual está obligado un Estado
de una sociedad que ha sufrido la opresión en su seno como la nuestra. Y eso significa difundirlo a nivel de la enseñanza, a nivel de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, lo que no se ha hecho. El otro pilar que sustenta la memoria es la justicia, que es fuente de memoria. Y la justicia en nuestro país sabemos que ha sido tardía. Existe, llegó, pero llegó 40 años después, 50 años después. Y cuando es tan tardía, a veces hay denegación de justicia. Estos dos pilares son los que se construye la memoria. Y la memoria es un instrumento de liberación de los pueblos que han sido oprimidos. La memoria no es en clave de pasado, es en clave de presente y de futuro. Al igual que nosotros, que los individuos. Nuestra memoria es lo que hace posible que modelemos el futuro, y en las sociedades ocurre lo mismo. Y esta falta de memoria está pasando la cuenta de manera grave. De manera grave. Como para que, bueno, los ejemplos son muchos, pero ayer una sujeta, honorable hoy día diputada, se permite decir que la violencia sexual que fue sistemática en casi prácticamente todas las prisioneras políticas durante la dictadura es una leyenda urbana. Y se lo permite decir. Y la reacción, sí, claro, hay reacción. Escribimos tweets, denostamos a través de las redes sociales de estos dichos, y ahí sigue. Y sigue. Y hacen, por ejemplo, como todos sabemos, son capaces de, con una triquiñuela legal, imponer la lectura de la declaración de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del 73, que era claramente inconstitucional y claramente golpista, porque esa declaración no era solo decir que Salvador Allende y su gobierno estaban quebrantando la democracia. No, hace un llamamiento expreso, explícito a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas a intervenir. Y eso es sedición en cualquier parte del mundo. Y la leen y se adhieren. ¿Y cuál es la respuesta? La única respuesta es de las bancadas oficialistas, que se retira la mayoría y un grupo, precisamente aquellas personas más vinculadas con el tema de derechos humanos, hacen una acción disruptiva. Claro, no está permitido por el reglamento. Imagínense, sacan las pancartas con las fotos de los detenidos desaparecidos y señalan y gritan justicia, justicia todo el tiempo que se está leyendo, pero no hay ni una sola reacción institucional, ni una sola. Entonces, esa situación, insisto, es extremadamente peligrosa, porque estamos dejando el espacio a que hagan lo que quieran. A que hagan lo que quieran. Y todos sabemos en qué termina esto. Todos sabemos. Sabemos muy bien lo que fueron los años 30 en Alemania, que es una situación muy parecida a la que se vive hoy en Chile, y en qué terminó, en qué tragedia terminó eso. Entonces, bueno, me estoy excediendo, pero bastante en el tiempo, y estoy haciendo una especie de, no sé, de apología, más que una ponencia. Pero insisto, hoy lo que necesitamos es reflexionar, necesitamos realmente, yo no sé cómo dinamizar al movimiento social, porque en la medida en que esto va ocurriendo, esto no es un problema de los familiares, porque es otra de los tópicos que se trata de instalar. Que esto es un problema de los familiares de las víctimas. No, todos sabemos que es un problema de la sociedad en su conjunto y que nos afecta a todos. Y que no es necesario empatía, porque no es eso lo que estamos buscando. Yo no necesito la empatía del señor de la carrera para llevar las fotos
de mi marido en la solapa. No me interesa eso. O sea, lo que interesa es que la verdad histórica no se distorsione, porque se ha distorsionado hasta el cansancio. No es solo la verdad histórica acerca de lo que ocurrió en dictadura con los crímenes y con el plan de exterminio. Se ha distorsionado la verdad histórica de la resistencia antidictatorial, por ejemplo. Los detenidos desaparecidos, los ejecutados son luchadores políticos, luchadores sociales. Con suerte aquí son un número que no tiene, ¿no es cierto?, contenido. Se ha distorsionado el papel de las organizaciones político-armadas de los 80, más allá de discusiones políticas o teóricas sobre está bien o está mal, pero se ha distorsionado la vida y lo que fueron y lo que hicieron. Se ha distorsionado hasta el cansancio el gobierno de la Unidad Popular. Y eso es, insisto, y todos lo sabemos, tremendamente grave. Porque una sociedad en la que ocurrió lo que ocurrió como la nuestra, que no es un golpe así cruento solamente, sino que es un hecho brutal de restauración oligárquica, de contrarrevolución, de venganza contra un pueblo entero. El golpe de Estado destruyó la cohesión social en Chile, desintegró la sociedad. Por tanto, para volver a estructurarla, reintegrarla de manera decente, no podemos, si no existe memoria. Es imposible hacerlo. Es falso que la estemos reestructurando. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Cuando amanece el día, digo, qué suerte tengo de ser testigo
queremos agradecer el convite a los compañeros con los que tenemos ya tantas complicidades, tanto tiempo. La acogida siempre amorosa y con capacidad de riesgo del LOM. Es una maravilla tener gente con esa capacidad de riesgo en estos tiempos, sobre todo. Decir que estamos estremecidos por lo que está sucediendo. El testimonio de Carmen es claro. Solo quisiera decir que para reconstituir el poder, porque digamos las palabras como tienen que ser, dejémonos de dar coño, el poder popular. Hay muchas maneras, pero una de las maneras más hermosas y más efectivas que ha habido en la historia es cantar. Cuando los pueblos han estado sometidos, cuando los pueblos han estado viviendo esos capítulos más tristes. Incluso podemos pensar desde los tiempos de Roma, ¿no? Cuando los cristianos cantaban antes de enfrentar los grandes dolores, y cada pueblo que ha sufrido en la historia, y cada grupo político, y cada momento, siempre las canciones han estado ahí para levantar y reconstituir el ánimo, el amor por lo que se lucha. Si no, pensemos que habría sido la Revolución Francesa sin la Marsellesa, que habría sido la Guerra Civil Española sin las canciones que todos conocemos, de la Revolución Mexicana sin las canciones por Pancho Villa, ¿no? En fin, ¿qué habría sido en definitiva la unidad popular sin la nueva canción chilena, sin Quimantú, sin el Tren de la Cultura, sin DICAP? Ahí hay una pequeña y hermosa manera de empezar a rearmarnos, levantar la mística, porque ahí donde el discurso político racional, por muy inteligente y consecuente que sea, no logra calar en el alma del pueblo, está el arte para conmover las almas, las emociones, que son lo que nos lleva a dar el primer paso. Después las podemos llenar de razones, las podemos ilustrar, pero el primer paso que da el ser humano en los grandes acontecimientos lo da desde el impulso, desde la necesidad espiritual, y ese es el campo que cumple el arte. Por eso queremos agradecer que en este espacio cuenten con tipos de la calaña nuestra para ser parte de esa cosa. Quizás el más hermoso himno de la unidad popular, la canción del poder popular. Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile.
Buenas noches, compañeras, compañeros. Gracias por permitirnos estar acá. Le queremos traer a los compañeros de la Asociación Judía Diana Arón, desde el ICUF, que es la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina, o en Yiddish es Yiddish Kultur Verband, un ferviente saludo de todas sus instituciones adheridas, y poder poner este primer mojón, que ya lo tuvimos en el acto internacional del 80 aniversario del Gueto de Varsovia, y un segundo, de poder empezar a trabajar en forma mancomunada para poder empezar a pensar en ese mundo de iguales que hace mucho nos han robado. Quería poner un marco de números ceros, es 50 años del golpe de Estado en Chile, 50 años del golpe de Estado en Uruguay, 40 años del recupero de la democracia en Argentina, 190 años de la usurpación inglesa de las Malvinas y 80 años del levantamiento del Gueto de Varsovia. Son muchos ceros para el año 2023. Nosotros a la dictadura, al gobierno militar del año 76, lo denominamos que fue un gobierno genocida y que fue una dictadura cívico-militar, y con el tiempo se le agregó el eclesiástico, porque la curia en muchos lugares fue parte de los centros clandestinos de represión, de la delación de militantes y de muchas mujeres que estaban en la política. Por eso es que le pusimos este nombre. Cuando hablamos de genocidio argentino, nosotros lo tomamos siempre dentro de un marco de genocidios. Nosotros tenemos un ciclo que se llama un genocidio, todos los genocidios, y vamos tomando todos los años distintos. Otros genocidios hemos tomado el de Ruanda, el de la Shoah, que para nosotros no es la Shoah, sino es Hulm, que es la palabra en Yiddish, que es catástrofe, y no usamos el hebreo. También tomamos el armenio, el cual a nosotros nos da siempre un lugar para pensar en el genocidio judío, cuando Hitler pudo decir, ¿quién se va a acordar del genocidio de los judíos si nadie se acuerda de los armenios? Y el de los armenios hoy, si no me equivoco, solo es reconocido por 39 países. Todavía no es reconocido en el mundo. Argentina está dominado desde hace 200 años por las mismas familias. Hay un poder que no está en los presidentes de Argentina. Desde la campaña del desierto, que la encaró Roca y la financió la Sociedad Rural Argentina, y el que era el presidente de la Sociedad Rural Argentina se llamaba Martínez de Oz, casualmente el abuelo del ministro de Economía de la dictadura genocida. Y así podemos seguir denominando y buscando familias que se siguen perpetuando en la oligarquía argentina. Podemos pensar también en cuando en el año 1919, en la Semana Trágica, donde fueron reprimidos los obreros de los talleres Bacena por una huelga pidiendo por 8 horas laborales. Se creó la Liga Patriótica, que eran los jóvenes ricos en el Jockey Club, y eran grupos de tareas ya que salían a reprimir. Y estos grupos de tareas generaron en Argentina el primer pogrom que se hizo fuera de Europa. Pasaron por la zona del 11 y han matado 300 judíos. Arrastraban a la gente de los pelos con coches o con caballos por la calle, dejándolos en carne viva. Estos son los mismos muchachos que hoy siguen estando en los partidos de la derecha más rancia que tiene la Argentina. Voy a nombrar una pequeña cronología, y es arbitraria, de algunos puntos de inflexión. En el año 1972 se produce la masacre de Trelew. En 1974 asesinaron al padre Mujica, que era el llamado padre Villero, a manos de la AAA, que estaba manejada por José López Rega, que era la mano derecha de María Martínez Estela de Perón. En 1975, el gobierno de María Estela de Perón decreta
firma un decreto donde se ordena al ejército aniquilar la subversión. Esto fue el principio del fin. El ejército inició en Tucumán el operativo Independencia y de ahí no hubo más formas de ponerlo dentro de los cuarteles y todos conocemos el resultado que tuvimos. En 1977, el escritor y periodista Rodolfo Walsh hace una carta denunciando desde la clandestinidad lo que la dictadura venía haciendo y no todos en Argentina estábamos enterados que sucedía. En 1977 se da la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. 3 meses después, en el mismo año, Astiz, un ser despreciable, se había infiltrado en las Madres de Plaza de Mayo y en una iglesia que estaban reunidas las delata, son todas secuestradas, desaparecidas y muertas, la mayoría de ellas en los vuelos de la muerte, que hace poco habrán visto que Argentina recuperó uno de los aviones. En 1980 se crea el Movimiento Judío por los Derechos Humanos, después ya voy a profundizar sobre él. En 1983 Argentina recupera la democracia. En 1984 se produce el informe de la CONADEP, la Comisión Nacional de los Desaparecidos. En 1985 se produce el fallo histórico que condena a la cúpula de la Junta Militar a cárcel perpetua. Pero tenemos después las leyes de Menem, de punto final y obediencia debida. Pero contrapartida tenemos que en el año 2003 Néstor Kirchner decreta el fin de las leyes de obediencia final, de punto final y obediencia debida, y se inician los juicios a todos los represores, donde Argentina juega un papel importante en las políticas de memoria, verdad y justicia. No quiero dejar de decir que el número de desaparecidos es 30.000. Dentro de los 30.000 hubo 2.000 argentinos judíos desaparecidos. Y dentro de esos 2.000 hubo 49 que pertenecían a las instituciones del ICUF. Que también me olvidé decir que el ICUF está instalado con instituciones en varias provincias de la Argentina. No está solo en la capital, en el Gran Buenos Aires, en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán. Cuando todos sabíamos que Argentina fue el golpe de Estado que cierra el Plan Cóndor, fue el último golpe de Estado de América. Y el Plan Cóndor traía aparejado la política de Milton Friedman, de los Chicago Boys, y esto se sabía que no había forma de que estos planes de ajuste, de entrega de los bienes de los pueblos, los bienes materiales, las empresas, el cerrar las empresas, el construir la patria financiera que hoy sigue perdurando en Argentina, iba a sacar sin represión. En esto también podemos recordar la carta de Günter Frank a Milton Friedman denunciando estos planes de que no iban a cerrar sin represión. En las políticas de memoria, verdad y justicia, que Argentina es pionera en el mundo, es uno de los países que más ha podido avanzar, tenemos que agradecer a los juicios, a la gran cantidad de organizaciones de derechos humanos que tenemos, que son las madres, abuelas, hijos, y hay infinidad de organizaciones de derechos humanos que han tenido papeles relevantes en las querellas, en relevar los testimonios y poder enjuiciar y tener al día de hoy 324 juicios con sentencia, 17 que hoy están en debate y 1.181 represores condenados. Lamentablemente la pata civil hasta esta semana pasada no había recibido condenas. Ahora hay en principio una condena a un gerente de la Mercedes-Benz, pero como él hemos tenido infinidad de empresarios que han colaborado, entre ellos Blaquier, que falleció hace poco, que es el ingenio Ledesma, el cual hizo un apagón en su ciudad
y durante una semana con las camionetas de su empresa se mataron, se desaparecieron a 300 compañeros y compañeras. También tenemos a las abuelas que nos van dando cada tanto alegrías y llevamos 133 nietos recuperados. Y cada uno de ellos es una luz de esperanza cada vez que aparece. Ustedes no pueden tener idea el reguero de volantes electrónicos y de mensajes que vuelan por Argentina cuando un nuevo nieto aparece. Si bien han recuperado 133, faltan mucho todavía, faltan cerca de 400 más que han sido apropiados. Cuando se había decretado la cárcel común y efectiva, después hubo en el gobierno de Macri un intento desde la Corte de imponer un 2 por 1, por cada 2 años de haber estado preso que se puedan liberar, que se cuenten dobles a las sentencias. Esto generó una gran resistencia popular, estos anticuerpos que hemos logrado tener en Argentina en esta línea que había hasta el gobierno de Macri un acuerdo tácito de que la memoria, verdad y justicia era intocable, y a partir de que llegó y empezaron a hablar del curro de los derechos humanos, se vuelve a instalar el negacionismo, se vuelve a poner en duda a los 30.000 como a los 6 millones. La asociación de familiares de militares represores fueron recibidos por el gobierno de Macri y por un ministro judío, Claudio Abreu, por primera vez en la Casa Rosada. Estos son puntos de inflexión peligrosos, porque son pasos que se van dando y a veces no se ven y el monstruo crece. Por suerte la movilización popular hizo que la Corte Suprema tenga que dar marcha atrás y podemos decir que Videla se murió sentado en un inodoro en una cárcel común. Y ahí tenemos a todos los represores sin impunidad. El movimiento judío por los derechos humanos aparece en el año 80 y aparece como contraparte. No sé si todos saben lo que es la DAIA. La DAIA es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Es la representación de la derecha de la colectividad argentina y hoy es de la derecha más reaccionaria. Están sumidos al proyecto de Juntos por el Cambio, han puesto diputados. Abreu era miembro de la DAIA y recuerden que les dije que recibió a los represores y él es vicepresidente de la Fundación Memoria del Holocausto. Es algo incomprensible. Estas son las cosas que van sucediendo. El movimiento judío por los derechos humanos tuvo entre otros integrantes al rabino Marshall Meyer, muy conocido, y a Hermann Schiller, dos luchadores por los derechos humanos en momentos que era muy difícil hablar en Argentina y ellos lo hacían. Y en ese momento también, año 79, un año antes, vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Argentina y no quiero dejar de reconocer a dos dirigentes del ICUF, Julio Solfinger y Ángel Grushka, que con una lista de 800 compañeras y compañeras judías desaparecidas hicieron la cola, y hacer la cola en esos momentos, en el año 79, todos sabemos qué condición podía ser para estos compañeros. Y hoy podemos decir que hay otro plan Cóndor sobre las Américas. El odio, los mensajes de odio que vienen desde Europa y se van replicando y cada vez van llegando, y cuando uno mira y vemos que está Vox, que está Aurora Dorada, y podemos seguir nombrando organizaciones cada vez más a la derecha y radicalizadas, donde vemos que el enemigo común que buscan lo encuentran en lo nacional y popular. Ahí van los mensajes de odio. Necesitan crear, al igual de las condiciones, como decía la diputada, ella habló de los años 30, yo digo que estamos casi en las condiciones de los años 20, que son los de la preguerra.
Se están dando esas mismas condiciones con distintas formas. Antes era con botas, con militares, hoy es con periodistas, hoy es con políticos que van apareciendo y van trayendo al fascismo a Europa. De Europa se está exportando ese fascismo a todo el mundo. Y nosotros tenemos que estar muy atentos, porque en algún momento, Segunda Guerra Mundial, eran los judíos, los gitanos, los homosexuales. Hoy en Europa y en América aparece la aporofobia, el odio al distinto, al migrante. Europa saqueó África y hoy no nos deja entrar. El Mediterráneo es un cementerio a mar abierto. Y si miramos que el fascismo sigue creciendo y va dando vueltas por el mundo, y como dice la diputada, nosotros todavía no estamos reaccionando, pero también podemos mirar que en Israel, donde a fuerza de votos el gobierno cada vez está más corrido a la derecha, y una derecha que hoy podríamos llamar que está rayando en un gobierno fascista. Están violentando la democracia, violentando las leyes fundamentales del Estado, y vemos que han salido miles de judíos hoy a protestar por esa democracia. Pero esos miles de judíos han votado a parte de estos gobiernos. Entonces también los pueblos tienen que aprender que los votos tienen una consecuencia, gracias. Que hay que pensar a quien uno elige y dónde está. Pero yo no quiero dejar de pensar que quiero ver esa misma masividad en las calles pidiendo la paz en Medio Oriente, pidiendo 2 pueblos, 2 estados con soberanía para ambos y fronteras seguras. Y cuando pensamos en la Segunda Guerra, podemos pensar que el monstruo, que es el fascismo, solo sufrió una derrota. No fue liquidado. Hoy se despertó. Y viene por todos. Por nosotros, por nuestros hijos y por nuestros nietos. Vienen por nuestros derechos. Vienen por lo que tenemos y lo que no tenemos. Si miramos Europa hoy, en el fin de la unipolaridad, la OTAN y las BRICS están hoy enfrentándose nuevamente en el mismo territorio. Como novedad podemos agregar que Argentina y 5 países árabes hoy han sido aceptados a partir de enero a incorporarse al grupo de los BRICS. No es menor que haya un grupo de países y que se pueda ir ampliando, porque la posibilidad son 67, que vayan pudiendo ponerle fin al imperialismo, lo cual ha hecho tantos estragos en América, tratándolo como su patio trasero. También hay tensión en África, donde Europa la ha saqueado y hoy hay pueblos que se levantan, pero hay pueblos que, siguiendo las órdenes de Europa, están amenazando con ir a invadir a Níger en este caso. Tampoco es inentendible cómo nuevamente los gobernantes europeos se están dejando llevar a una conflagración mundial de mano de los Estados Unidos, mientras que los Estados Unidos la miran de lejos la guerra. ¿Y cuál sería nuestro papel? Para ir cerrando, porque creo que el nuevo está excediendo un poquito el tiempo. No, o sea, no me enseñó a hacer arriba, ¿sabes? Yo quise. El que avisa no traiciona. ¿Cuál sería nuestro papel? Somos internacionalistas, somos humanistas, somos progresistas, somos democráticos. Tenemos que pensar que debemos hoy poder juntar, hacer pensar al que está al lado nuestro y dudar de lo que escucha. Poder aglutinar a todas esas fuerzas con las que podemos tener diferencias, algunas serias. Y ahí tenemos que tomar también otro legado de los héroes del gueto de Varsovia. Ellos ante la adversidad depusieron las diferencias y priorizaron la unidad.
nosotros como movimientos nacionales y populares, democráticos e internacionalistas, tenemos que poder entender ese mensaje, poder priorizar la unidad, porque el monstruo que tenemos enfrente viene por todo. Y si llegan de vuelta nos van a dejar sin nada. Y con esto cierro. En Argentina la posibilidad de que el macrismo o Milei ganen las elecciones es cierta. Los dos gobiernos están avisando lo que van a hacer. Vienen por los derechos de todos. Quieren dejar una Argentina para pocos. El que no tenga recursos se quedará sin educación, sin salud, sin comer, sin transporte, se va a quedar sin servicio público porque no lo va a poder pagar. Y este no es el mundo que soñamos. A ese mundo lo tenemos que construir. Para construirlo es este llamado a la unidad, lo hacía la diputada también, donde anteponer todas estas diferencias tiene que ser prioridad. Tenemos tiempo después. La derecha cuando se pelea, se aglutina y van detrás de alguien. Nosotros seguimos poniendo dónde va la coma. Dejemos de mirar la coma y miremos quién es el verdadero enemigo para poder darle batalla. Y con esto cierro, hay una costumbre en Argentina, en este tipo de actos, donde se termina diciendo: compañeros y compañeras, detenidos, desaparecidos, presentes. Compañeros y compañeras, detenidos, desaparecidos, presentes. Compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias. Palestina imaginada. Quiero, en primer lugar, manifestar que me siento profundamente honrada por esta invitación. Y quiero dar las gracias por confiar en mis palabras, que son sobre todo las de una creadora escénica. Gracias a este colectivo de judíos y judías arrojados y arrojadas que conforman esta agrupación con nombre de Diana. Y que sin saber qué puede decir esta mujer que abraza la causa palestina, me invitan a exponer en esta tan necesaria conmemoración de los 50 años que enmarca un periodo de horror, donde existe sin duda más de una relación de práctica de borradura que podemos relacionar con lo que siguen experimentando hace 75 años el pueblo palestino. Escribo como artista chilena palestina, cuyo cuerpo, al igual que ustedes, está cruzado por relatos y herencias. Y no puedo negar que escribo con una mirada sesgada por mi biografía y por los relatos de mi tribu, sesgada por lo que imagino de Palestina. Pero escribo también desde el derecho a ver y a opinar sin haber vivido en esa tierra. Escribo con el derecho a discernir desde lo que otras biografías relatan, desde hechos que cruzan el mar en fibra óptica, también desde el observar la derechización de buena parte de nuestro sistema mundo. Me siento agradecida de mi mestizaje, por ser nieta de un palestino, pero más aún por mis elecciones identitarias que han mutado. Estando siempre ahí, ese ir y venir de identidad palestina, hasta decidir consignar mi palestinidad, porque sé que al autoproclamarme como palestina, hago un acto de defensa contra, de nuevo, la borradura que establecen algunos colonizadores de la realidad, esta vez de la palabra Palestina, del ser palestina. Y elijo también Palestina porque desde pequeña me ha puesto unos lentes enfocados en ese territorio y su colonización. Enfoque que se ha abierto a una atención mayor para ver las colonizaciones que seguimos experimentando acá y en otros espacios también. Enfoque que ha tomado el nombre de Palestinas del mundo, porque veo ese territorio como un paradigma donde el genocidio cultural, identitario, el asesinato selectivo y masivo, el robo de casas, los encarcelamientos sin juicios, ocurre a viva voz. Y mientras eso siga ocurriendo, seguirá replicándose en otros territorios, simplemente porque las grandes potencias lo permiten,
porque co-construyen el rostro rigidizado del enemigo árabe, y peor aún, porque nos acostumbramos, porque es así la realidad. Pero ante esto me permito recordar algo antiguo, y es que la realidad la construimos las personas, con nuestros gestos, con nuestros relatos, con nuestra imaginación. Sí, para escribir pongo enfrente a la imaginación, esa que todo lo puede juntar, esa que todo lo puede creer. Si pongo mi imaginación en la colonización de nuestra América, me lleva a recrear ese momento brutal, inédito, de encuentros y choques, de relatos fantásticos que cruzaban en barco y donaban el derecho a la conquista y al genocidio. Allí está el libro América Imaginaria, y en parte me inspira hoy, donde se muestran esas criaturas fantásticas que habitaban esta tierra y que definitivamente no tenían alma. Si pongo mi imaginación en los 50 años del golpe cívico-militar, imagino la generación de Diana, esos jóvenes que están aún entre nosotros, nosotras, que tenemos el privilegio de escuchar aún y que gracias a esas escuchas podemos imaginar cómo fue ese momento que vivieron, ese ímpetu contagioso por crear un mundo más equitativo, donde la discusión era parte de una vida hecha en dialéctica. Me propongo constantemente imaginar cómo hacer que no se repita esa borradura genocida de personas, de ideas y de acciones. Puedo imaginar juntar y mezclar la excusa del exterminio por el hecho de no tener alma, el mito de la superioridad racial de los nazis, con la propaganda sobre el terrorista traidor a la patria realizada por los ideólogos de la dictadura. Hay tantos modos de crear la figura del enemigo. Tomada de la mano de estas imágenes, mi memoria viaja y me veo pequeña frente al televisor. Crecí con películas que mostraban a los árabes como los terroristas, que eran acribillados justamente por el héroe blanco que hablaba en inglés. Por supuesto, los villanos también eran rusos y chinos, pero acá me interesan los árabes con cuchillas en persecuciones de autos grandes, disparando con metralletas por las ventanas. Árabes que estaba bien matar porque eran terroristas violentos. En la fábula nunca aparecía algo cercano a la razón de la opción por luchar de esos enemigos. Nunca hablaban de resistencia, de sus razones. Todavía no están en los libros escolares las razones del MIR de elegir resistir con las armas, ni está toda esa imaginación de una generación de estudiantes que vivió una efervescencia social que les hacía ir a alfabetizar a las fábricas, a las poblaciones, a trabajar la tierra, donde la discusión entre miradas opuestas era posible y necesaria. Es probable que mucho del actual régimen de pensamiento ciudadano en creciente negacionismo y derechización tenga que ver con las políticas de educación, de ausencia de diálogos cotidianos abiertos, donde no se relatan esas historias de distintas resistencias a un modelo individualista que estaba expandiéndose con tácticas subterráneas. ¿Y qué sabemos sobre las razones de la resistencia palestina? Tal vez mucho, tal vez lo suficiente como para no entenderla, para dejarla en el lugar del conflicto. Y junto a esa palabra, borrar lo que no quiero ver. El círculo. Escribo también desde el ejercicio de la escucha y el giro de mirada que provocó en mí una obra llamada El Círculo, hecha gracias al ímpetu de un grupo de personas chilenas judías y chilenas palestinas. Desde ese lugar entendí la potencia del encuentro a pesar de enfrentarme cara a cara con la propia idea de enemigo, la potencia de confrontar miradas antagónicas. Entendí la potencia del atreverse a vivir la creación desde la absoluta incomodidad y contradicción, la potencia de imaginar la posibilidad del trabajo conjunto, antagónico, pero profundamente colectivo. Desde mi rol de dramaturga y directora debía hacer un esfuerzo enorme por escuchar, por respetar, por rescatar las miradas de mis compañeros y compañeras judías. La primera invitación era hacer el ejercicio de escuchar para poder girar la mirada. Y ocurrió. Estoy aquí. Estoy aquí porque me permití admirar la judeidad y dar espacio en mí a mitos que guardan una gran sabiduría. Estoy aquí porque tricé un cristal de mi propio lente. El romper eso me permitió bifurcar mi mirada, ver lo que no veía, establecer un vínculo profundo con personas que están hoy acá. Y vi lo importante que es dejar de decir lo mismo para los mismos, para ir más allá, para correr la frontera de la tribu y generar un nosotros más amplio,
discutiendo y accionando. No por eso dejé de creer en la causa palestina, porque a pesar de haber logrado hacer esta obra colectiva, el lente trizado solo multiplicó el espectro de la realidad. No dejo de ver, de escuchar y de imaginar lo que viven muchos palestinos en lo que queda de Palestina, porque también entendí que la distancia, el estar a salvo, puede ser una ventaja para observar. Es así como también trato de mirar el pasado reciente de nuestro país. Algunas personas dirán, no todos los palestinos sufren como te imaginas. No todas las personas que vivieron la dictadura estaban mal. Sí, lo sé. Pero es necesario ir a ese espacio donde las relaciones de poder tienen directa implicancia en la supresión de los cuerpos, de las prácticas sociales básicas, de los derechos básicos. Gracias al círculo descubrí el Tikkun Olam, reparar el mundo, el deber de reparar esa tremenda quebrazón inicial cosmogónica. Pienso que una manera de reparar podría ser el escuchar, el conocer las razones de la resistencia, de todas las resistencias partisanas invisibilizadas y darles un espacio en los libros escolares, en los relatos cotidianos, en los muros de las calles, para imaginar qué movió, qué pasó, que era más importante resistir que someterse al genocidio de todo lo hecho, de todo lo imaginado, para observar qué nos pasó después, por qué nos acostumbramos a salvarnos solos o en tribus enfrentadas cada vez más encerradas, en una sociedad que se supone está hecha para el ser gregario. ¿Cómo imaginar de manera permanente el transformar nuestro cotidiano en el que vivimos, donde prima ese modelo neoliberal que atenta contra el ser gregario, contra la tierra viviente? Y nos encontramos con Diana Arón, a quien conozco por esta agrupación, por las narraciones que viajan en memorias de sobrevivientes, de amigos, de amigas, de miristas que oyeron de ella o que simplemente formaron parte de la misma generación. Las voces me dicen que esta mujer judía vio más allá de los relatos comunitarios que portaba, más allá de su lealtad identitaria, para ver a los palestinos y para ver su propio privilegio y la inequidad en Chile, y para accionar y reparar el jarrón quebrado. La nueva creación que tramamos junto a mi querida compañera Alejandra Díaz y a Eleonora Coloma y Rayén Morales, en esa creación reconstruimos a Diana Arón en un nuevo ejercicio que incluye la imaginación de la memoria, desde esas voces que la conocieron y desde nuestras voces, para crear una experiencia escénica a partir del rito de una particular Shiva. El ejercicio de creación implica el establecer preguntas que nos atraviesan como sustentos movilizadores. Y así aparece la pregunta, ¿cómo se despide un cuerpo sin ese cuerpo? Se nos presenta el rito judío de la Shiva como un continente preciso, gracias al cual podemos relatar una Diana idealizada, humana, mirista, rebelde, judía, porfiada, hermosa y tal vez violenta. Me invitaron a hablar sobre Palestina y la relación con el genocidio. Y digo que estamos hablando de Palestina cuando hablamos de Diana. Hablamos de Diana cuando hablamos de genocidio. Pretendemos ambiciosamente desvelar la imagen del MIR, de la violencia, del terrorismo, de la victimización, revisar las decisiones de lucha, decisiones políticas, de legítima defensa, ver el origen del movimiento, de esa izquierda, de la idea de revolución, de imaginar el ahora fuera de nuestros circuitos de desplazamientos cotidianos. No tengo claro hasta qué punto lograremos toda esta ambiciosa propuesta, pero por ahora investigamos, probamos e imaginamos. De nuevo pienso, de tanto vivir en sociedad se nos olvidó el sentir de cooperación de esta misma sociedad. Y pienso, ¿qué vio Diana? Creo que las personas presentes sabemos sobre cómo ocurre la gestación del Estado de Israel. Los y las presentes sabemos lo que pasó en esa tierra elegida, renombrada para un pueblo elegido. Sabemos que había gente en esa tierra, que la propaganda para convocar a judíos de Europa la proclamaba como vacía. Que la idea, según decía Golda Meir, refiriéndose a los habitantes palestinos, era que los viejos murieran y los jóvenes olvidaran. Pero parece que olvidar no es tan fácil. Sabemos que esa gente, a los que ahora solo llaman los árabes, se llamaban y se siguen llamando los palestinos, y que tuvieron poco y nada que ver con las elecciones que se tomaban respecto a la tierra que habitaban. Eligieron huir con las llaves de sus casas, que abrirían las puertas de las casas del nunca más volver.
ni las masacres, ni la destrucción de sus huertos familiares, ni las muertes por huelgas de hambre que piden juicios justos, ni los muros, ni los bloqueos, ni la impotencia, ni la rabia, ni la rebeldía, y lo que les sigue, que sus hijos y nietos fueran los mártires cuyas fotos empapelan muros de campos de refugiados. Pudo haber sido diferente. Me guardo el derecho a imaginar ese ser diferente. Si junto la dictadura con la imaginación del origen de nuestro mestizaje, veo esas imágenes de monstruos de América imaginaria transfiguradas en personas de resistencia chilena, colonizando el imaginario de los chilenos para negar todo derecho a la defensa, a la resistencia. Entonces todo partisano es terrorista, o es víctima o es terrorista. Nuestro proyecto, la música de Diana, consiste en sacar de ese espacio a los milistas terroríficos para reconocer el lugar de la decisión que tomaron en ese momento de urgencia. Operamos como creadoras desde la imaginación de la memoria para traer al presente voces que recuerdan accionar. No para la nostalgia, sino para imaginar un futuro, para imaginar una memoria, para accionar en nuestro presente, una potencia imaginada para accionar. Eso lo podemos hacer desde nuestro ser artistas, desde mi cuarto Palestina, desde el ser judía de la AVE. Hacer teatro para movilizar la mirada fija y también para de alguna manera reparar algo el jarrón quebrado. El Teatro de la Libertad de Jenin está hecho pedazos, escombros reales no imaginados. Pienso en las vidas de las personas de distintas edades que acudían al Teatro de la Libertad, que fueron desplazadas repitiendo los mismos gestos de sus padres, de sus abuelos, manos en alto, escoltados por soldados armados. Ni siquiera fijo mi imaginación en los cuerpos sin vida. Pienso en los sobrevivientes que deben estar hechos escombros, que los imaginarios de muchas personas de Jenin están hechos escombros. Hay muchas personas que justifican el bombardear el teatro, tomar rehenes, el asedio por aire-tierra, la nueva expulsión de lo que puede llamarse hogar en un campo de refugiados, la encarcelación sin juicio de tantas personas, incluidos niños. La excusa fue bombardear el Teatro de la Libertad porque buscaban armamento de terroristas. Un teatro que fue cofundado por un judío palestino, porque antes una madre judía israelí creó un teatro para personas menores, infantes, palestinos y palestinas, personas de corta edad traumatizadas por la violencia ejercida hacia sus cuerpos, su memoria, su imaginación fija en imágenes innombrables. Y dio espacio a que esos imaginarios se desplegaran a sanación, a intifadas nuevas como esta que ella hacía. Ahmed Tobasi la conoció en ese espacio siendo pequeño. Contagiado por esta mujer, cofundó el Teatro de la Libertad y ahora él resiste a partir de escombros como director de ese teatro. El Teatro de la Libertad, Jenin. Intifada es resistir, luchar. Por supuesto, esta palabra está cargada de imágenes relacionadas al terrorismo, pero también hay intifadas culturales como esta del Teatro de la Libertad, o la intifada del alimento, que consistía en cultivar en el propio patio para resistir al bloqueo alimentario ejercido por el Estado de Israel. Cuando Ahmed Tobasi estuvo en Chile, muchas cosas me impactaron de él. Una, su cuerpo vital y marcado por cicatrices. Otra, su alegría de vivir a pesar de haber experimentado la cárcel a los 14 años. Otra, su ímpetu por compartir su experiencia creativa, su capacidad de hacer, de imaginar, su capacidad de seguir a pesar de saber que puede ser blanco del ejército. Ahmed, a otra Alejandra Sáez, chilena, que lo conoció en Jenin, le dijo cuando se despedían acá en Chile que no sabía si volverían a ver. Se refería a que no sabía si seguiría vivo mucho tiempo. A esta Alejandra, que está aquí al lado mío, le dijo que la próxima intifada debiese ser cultural y que la última debiese ser judía. Tal vez por eso estoy acá, porque quiero imaginar aquello con ustedes. Otra palabra, sumud, que para muchos palestinos es una práctica fundamental porque significa resiliencia, y sabemos que tantos judíos la practicaron sin saber lo que era esa palabra, muchos y muchos sobrevivientes de la dictadura también. Pero sumud, así en árabe, ha sido prohibida en muchas redes sociales. Borradura. Cuando censuran una palabra en internet,
pienso que nos borran un poco a todos, a todas, a nosotros, a nosotras, con todas nuestras diferencias, con todas nuestras similitudes, con toda nuestra necesidad de resiliencia y de resistencia. Por eso creo que podemos imaginar hoy una intifada común. Entiendo la creación escénica como una invitación abierta a liberar espacios internos marcados por contextos, un atreverse a probar lo incorrecto, un establecer diálogos, una escucha permanente, un hacer preguntas que nacen de lo incómodo, para luego preñar la creación de giros de miradas. La nueva creación es una invitación a imaginar a esos otros como vivientes que también quisieran vivir una vida tranquila, así como nosotros. Pero, ¿cuáles son los mecanismos que propician el ver a esos otros para que devengan en rostros reconocibles, cotidianos? Quiero cortar esto, pero... Sobre la realidad, otra pregunta me inquieta. ¿Qué pasaría si realmente en Palestina hay un ejército que se está armando con la ayuda de Irán? Honestamente lamentaría mucho esto, pero lo creería posible, y lo siento si ofendo, pero poniéndome en lugar de esas personas que viven en una desesperación absoluta, en absolutos campos de refugiados, en condiciones absolutas, no es tan inesperado pensar en armarse para la autodefensa y tal vez para establecer lo que Kant llamaba la paz perpetua, donde la tensión de las armas pone los límites del respeto de las fronteras, o lo que se nombra como un conflicto entre iguales, o entre fuerzas algo similares. Elsa Blake Trujillo, en su texto Matar al Padre, dice: la paz en la filiación es la paz del conflicto, en el mejor sentido, el reconocimiento mutuo de los adversarios, mientras que si no hay negociación ni reconocimiento mutuo, no hay conflicto, sino violencia, es decir, la lucha a muerte por un solo lugar, y si hay paz, es la de la guerra, la de un vencedor y un muerto. Pienso que imaginar una acción conjunta, una intifada judía y palestina es urgente. El reto de ver al otro a tiempo antes de su exterminio total, porque está haciendo la limpieza étnica de los cuerpos, de la cultura, de los relatos, y también es urgente antes de que se desate el conflicto real entre fuerzas iguales, porque los palestinos no son ovejas mansas, no todos, y sería un abuso pedir que lo sean. Es urgente ver el origen, la lucha de clases, la relación hegemonía-otredad, la real dimensión y las implicaciones entre el péndulo víctima-victimario que se revierte en la historia, porque si no, puede pasar como con la explotación de nuestra tierra viviente. Pronto puede ser demasiado tarde. Desde mi punto de vista, y estoy terminando, desde mi punto de vista, lo que hacemos en esta asamblea es un gesto de creación comunitaria, un gesto de alianza donde optamos por entrar en esta convención. Hay textos creados, espectadores dialogantes, escenarios, una experiencia de escucha entre el reconocimiento de una igualdad, un encuentro que puede provocar giros de miradas, despertar imaginarios. Creo que mi acción en esta ponencia hecha en pedazos, que va y viene de Palestina a Chile, del pasado al presente, de lo micro a lo macro, del teatro a la realidad, tiene que ver más con una invitación antigua a no olvidar la práctica de preguntarnos por ese otro lado, a no dejar de imaginar, a revisar el sentido de lo comunitario desde ese lugar, a expandir el sentido del tikkun olam, más allá de lo propio. Rescato el poder de la imaginación como impulso del gesto, como forma de deseo, como preparación por una acción concreta. Trizar los cristales de los propios lentes para que esas fisuras generen diversidad de fragmentos ópticos que permitan ver lo que no era visto. Trizar lo propio rigidizado para reparar el jarrón quebrado. Me niego a imaginar que es más grande el miedo a perder lo que se tiene. Trizar los lentes para preguntarnos: ¿cuál es la siguiente intifada conjunta que podemos imaginar? ¿Qué conformamos? ¿Qué imaginamos mientras ocurre la vida? Nosotros, nosotras. Les agradezco a los tres, les agradezco también a Juan Pablo, que creo que sigue conectado, pero no sé si está el Zoom. Realmente agradezco muchísimo todas las cuatro ponencias.
Creo que hay mucho dando vuelta, hay muchas palabras, muchos conceptos, muchas ideas, muchos cruces. Estuve todo el rato tratando de tomar apuntes y tratando de visualizar cómo podíamos cerrar o sacar una idea común, y yo creo que justamente de lo múltiple surge lo común, ¿no? Como de las diversas experiencias, de las diversas miradas. Para nosotros y nosotras, desde lo judío, la Shoah, el Holocausto, es como un terror presente, ¿no? Esa memoria de la que se ha hecho bastante justicia, quizás no toda, pero se ha hecho bastante, sin embargo sigue muy presente. Pero cómo, desde esa experiencia, poder multiplicar y ver mucho más allá, como personas latinoamericanas, ¿verdad? Como personas vinculadas al Estado de Israel de una u otra manera, para poder ver lo que ocurre con el pueblo palestino, y quizás también con otros genocidios, con otros cuerpos, porque somos parte de un mundo, ¿no? Como creo que todos hablamos un poco de eso, todos mencionaron la necesidad de tomar las luchas y la resistencia como algo propiamente humano, porque si no va a ser demasiado tarde. Cuando dijiste, Marcelo, que en Argentina los que vienen se están anunciando muy claramente lo que quieren hacer. Creo que siempre hemos sabido de antes, pero muchas veces no hemos querido ver. Y ese es el punto, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos hoy para evitar los genocidios del futuro? Bueno, vamos a terminar cantando un par de canciones que todos conocen. La idea es que las cantemos con mucha convicción. La idea es que la cantemos con mucha convicción, a propósito de dinamizar y de entender que no podemos regalar espacio, que ahí donde dejamos espacio avanzan los malos, y que muchas veces disfrazamos la falta de coraje con buenismo. Es la hora de poner dique al avance del fascismo, y eso parte porque seamos grupos que tengamos claro la unidad y dejemos de hacer esa suma infinita de pichintunes dispersos y autorreferentes que hemos terminado siendo el progresismo y la izquierda. La unidad es lo único que nos puede salvar de lo que parece venir. Cantando también nos salvamos. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando a Salvador Allende, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Ahora, venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber, sembraremos la tierra de gloria, socialista será el porvenir, todos juntos seremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos,
movilizar. Y así verás tu canto y tu bandera florecer en la luz de un rojo amanecer que anuncia ya la vida que vendrá. Que luchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, despertará ardiente mineral al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. El pueblo va a triunfar, gloria impone la verdad, de acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, 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 el pueblo unido jamás será vencido. La 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 la. La